Muchas gracias, Guillermo. Gracias por esa introducción, hablando de, bueno, una novedad importante que tenemos en el marco de la gestión de compliance y la transparencia dentro de las organizaciones. Hay que considerar que el tema de transparencia ha venido en escalada. Esto inicia desde el año 2004, particularmente en el mundo de las organizaciones, a tener una preponderancia, tener una importancia a la hora de tomar decisiones, gracias a diferentes resultados negativos que tuvieron organizaciones al finales del siglo XX, que al buscar los resultados a costa de lo que fuera, pues trajo como consecuencia daños importantes a la reputación de las organizaciones, a las personas que trabajaron en esas organizaciones y que hoy lo podemos tener como casos emblemáticos. Estamos hablando de Enron, estamos hablando de Odebrecht, estamos hablando de, bueno, diferentes situaciones que se presentaron en distintas organizaciones, que era de conocimiento de todo el grupo, de todo el equipo de trabajo, pero que no había forma de comunicarlo a una entidad independiente dentro de la misma organización que se encargara de resolver las distintas conductas que se venían observando. Hay que considerar que para llegar al estado de los ejemplos mencionados, pues esto se da a razón de una cantidad de conductas que se pueden observar, que se conocen, que se tiene evidencia, y lo importante es que se puedan canalizar. Y de ahí es donde surge la idea del canal de denuncias. También tiene una influencia importante en cuanto a lo que han sido las medidas de combate contra el delito que lidera o que establece la FCPA, ¿vale? Como una de las pioneras, de las leyes pioneras en cuanto al compliance, y que finalmente establecía o establece el que se cuente con un sistema de gestión de denuncias, ¿vale? Un sistema que permita recoger las denuncias, analizar el riesgo que éstas conllevan y tomar acciones en consecuencia. Y pues eso ha venido en evolución y en escalada. El día de hoy mi presentación se va a concentrar en ver algunos conceptos que son fundamentales para poder entender la importancia y el funcionamiento de un canal de denuncias. Vamos a ver lo que es la taxonomía de un canal de denuncias, ¿vale? Que va a dejar la mesa servida para que Rubén ya la concrete con una demostración de nuestra plataforma, en la cual tenemos una solución que apunta a lo que es la transformación digital. En off estábamos comentando que un canal de denuncias es más que un formulario que se recogen datos, realmente requiere de toda una gestión que viene desde la estrategia de la organización, que es la que principalmente el área estratégica de una organización en la que más debe preocupar de estos asuntos, hasta, pues, por supuesto, las distintas decisiones e incluso las mejoras del desempeño de ese canal de denuncia. Bien, voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en la presentación de hoy, y el título del webinar es Canal de Denuncias, cómo automatizarlo y obtener el máximo rendimiento, ¿vale? Al ser un componente que se integra a la organización, muchas organizaciones pues no lo tendrán y tendrán que implementarlo. En el caso de España, por la publicación de la Ley 2 del 2023, y en el caso pues de el resto del mundo, pues como una mejor práctica, incluso como un requisito que tienen las normas ISO 37001 y la ISO 37301. Particularmente, yo me voy a concentrar en las mejores prácticas que están enmarcadas en la 37002 y que sirvió de fuente de consulta para construir la herramienta que va a mostrar Rubén el día de hoy. Muy bien, pues continuamos acá.
bueno, ya Guillermo tuvo bien el presentarme. Soy Gilbert Araujo, soy Product Manager en IsoTools, ¿vale? En el grupo ESG Innova. Nosotros pues nos dedicamos a estar a la vanguardia de todo lo que es los modelos de excelencia de las distintas organizaciones para contribuir con lo que es la productividad y la sostenibilidad de sus organizaciones. Específicamente lo que estamos enfocados es en la transformación digital de las organizaciones por medio de herramientas diseñadas en casa y que están basadas en las mejores prácticas, tanto normativas como en la experiencia que hemos recogido con los distintos clientes y proyectos que hemos ejecutado. Bien, la 37002-2021 es una de las normas más actualizadas en el ecosistema de compliance, ¿vale? Tenemos que esta 37002 viene a ser un complemento de las normas estándar, las normas que llevan la batuta de los sistemas de gestión de compliance, que es la 37001, que es el sistema de gestión antisoborno, y la 37301, que es el sistema de gestión de compliance, ¿vale? Estas dos, en consecuencia de su operación, siempre mencionan la existencia de un canal de consultas éticas o un canal de consultas de comportamiento tendiente al compliance. Cada una de ellas pues le nombra de diferentes maneras, no obstante, tiene el mismo objetivo, ¿vale? Nosotros a la hora de mencionarlo, de denominarlo como un producto, le hemos llamado canal de denuncias, puesto que uno de los mensajes de mayor potencia que vamos a poder recibir dentro de estos canales es precisamente las denuncias que son tendientes a el incumplimiento de las obligaciones que tenga la organización. Esas obligaciones pueden ser obligaciones internas, ¿vale? Como son políticas, procedimientos, normas, procesos, ¿vale? Y incumplimiento también con compromisos externos, que son requisitos legales y reglamentarios, requisitos contractuales, acuerdos con sectores profesionales, ¿vale? Todo lo que han sido los requisitos que suscribe una organización en el marco del desarrollo de sus operaciones. Bien. Esta norma establece directrices, lo que quiere decir es que no es certificable, no obstante, contiene un conjunto de mejores prácticas que se han recogido a raíz de la experiencia tanto de la aplicación de las distintas leyes como de las normas, ¿vale? Está partiendo desde el inicio con la 19.600 y que luego se transformó en la 37.301 y que a lo largo de la experiencia de las distintas implementaciones, pues surgieron estas directrices. ¿Qué tiene esta norma? Pues especifica los lineamientos para establecer, mantener y mejorar un sistema de gestión de denuncias de irregularidades, ¿vale? Hay que destacar que esta secuencia de establecer, mantener y mejorar implica que el canal de denuncias no es simplemente un componente que se inserta a la organización y ya está. O sea, tenemos que considerar diferentes factores como pueden ser el contexto de la organización, los requisitos de las partes interesadas. Esos requisitos se establecen mediante bueno, las necesidades que tiene la misma organización de denunciar las conductas tendientes al incumplimiento, pero también hay otros requisitos que pueden ser, por ejemplo, los establecidos por los clientes en acuerdos contractuales, en el cual un comportamiento transparente pues genera confianza. También esa generación de confianza se puede percibir por otras partes interesadas, como son, por ejemplo, los entes reguladores o los acreedores, bien, que al evidentemente contar con un aliado, que es la organización que implementa el canal de denuncias,
que lo ha hecho de forma ordenada, es decir, lo ha establecido, lo ha mantenido y lo ha mejorado, y utiliza las mejores prácticas e incluso utiliza tecnologías robustas como la que contamos en ISOTools, tanto en la operación como en la confidencialidad, pues le da una ventaja competitiva importante a quienes implementen este sistema de gestión. También se basa en una norma de recomendaciones que puede implementarse de manera integrada con otras normas, ¿vale? Hay que considerar que cuando hablamos de un sistema de gestión de denuncias, no es un sistema de gestión que nazca porque sí, sino que viene a ser soporte de todos los otros sistemas de gestión. Hemos hablado de los de compliance, pero hay que considerar que existen otros sistemas de gestión, como puede ser eh, los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el cual se pueden denunciar condiciones inseguras y que, pues, debido a su importancia, se pueden establecer prioridades para poder atenderlas. Esto quizás es mucho más ágil, podría llegar a ser mucho más ágil en su atención que lo que puede tener, por ejemplo, una gestión de incidentes según una norma como la 45001. ¿Por qué? Porque en el caso del sistema de gestión de denuncias es administrado por una entidad que está directamente conectada con el gobierno corporativo, ¿sí? En este caso es el oficial de cumplimiento o el oficial antisoborno, quien independientemente de otras funciones tiene línea directa con la alta dirección y con el gobierno corporativo. En consecuencia, el hecho de que se comunique una situación irregular dentro de este canal, pues es prácticamente una conexión directa con los tomadores de decisiones dentro de las organizaciones. Bien. Cada organización debe determinar el alcance y los riesgos que puede incorporar. Tenemos, pues, por supuesto, un marco regulatorio que tenemos que incluir por parte del contexto nos los establece, pero podemos ampliarlo, ¿vale? Por ejemplo, podemos establecer también dentro del alcance el código de ética de la organización. Esto es un instrumento muy importante, sobre todo en el marco de la transparencia y el reforzamiento de la marca que supone el contar con una organización tendiente al compliance. ¿Vale? También se pueden incorporar requisitos específicos, por ejemplo, del funcionamiento de un proyecto o de irregularidades que se puedan observar en transacciones, relaciones con algunas entidades. Bien, el alcance pues es abierto a lo que necesita la organización. Es aplicable a todo tipo de organizaciones. Aquí no es solamente para, muchas veces cuando hablamos de la serie 37.000 en general, se dice que es para organizaciones del sector público y pues no, eso es un mito que tenemos que derribar. Realmente la serie 37.000 está hecha para cualquier tipo de organización, ¿vale? Aquí estamos hablando de organizaciones públicas, privadas, grandes, pequeñas. Evidentemente, hay un marco regulatorio que obliga a las empresas, como nos lo explicó Guillermo, que en determinado número de trabajadores, a partir de determinado número de trabajadores, se están obligados a implementarlo, ¿vale? No obstante, hay que considerar que todos estamos expuestos a los riesgos, independientemente del tamaño de la organización. En consecuencia, pues lo más recomendable es que todos lo implementemos, independientemente de la obligación. Además, hay que considerar una variable importante, que cuando uno adopta una mejor práctica, una organización adopta una mejor práctica de forma voluntaria, pues suele convertirse en una ventaja competitiva que aprecian mucho las partes interesadas. Hay que considerar también el valor social de las organizaciones en el marco de este tipo de prácticas. Bien. Eh, Vamos a hablar de algunos términos y definiciones que deben estar muy claros a la hora de abordar un sistema de gestión de denuncias. Bien. Y esos términos son los siguientes. Primero, el acto indebido.
Bien, un acto indebido es un acto que se ejecuta al margen de las obligaciones de compliance de una organización, ¿vale? Esto va mucho más allá del cumplimiento de los requisitos legales. En este caso estamos hablando del estándar ético de la organización, ¿vale? No nos podemos conformar con que una organización cumpla con los requisitos legales. Hay que considerar que cuando se emiten requisitos legales, estos suelen ser el alcanzable, el mínimo alcanzable por las organizaciones. No se le va a poner un requisito legal a un mercado si no lo puede alcanzar, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros queremos diferenciarnos, tenemos que exceder ciertos estándares estableciendo nuestro propio perfil. Y en este caso, un acto indebido es un acto que está al margen de los instrumentos que se tienen para modelar el perfil ético de la organización. Esto estamos hablando, por ejemplo, en cuanto a las políticas, los procedimientos, los procesos. También estaríamos hablando, por ejemplo, en cuanto a la toma de decisiones que puede poner en riesgo a la organización. Es decir, no necesariamente es un incumplimiento, sino una situación en la cual eh, exponemos a la organización a niveles de riesgo que no son tolerables. Luego está lo que es el denunciante. El denunciante es un actor importante porque es el que porta la información. Es quien va a manifestar la situación indeseable, o puede ser un acto indebido o una irregularidad. Esa calificación va a depender de otra fase que se llama el triaje, ¿vale? Hay que partir del hecho de que el denunciante es un observador, ¿no? No es el portador de la verdad. El hecho de que haya una denuncia no quiere decir que sea veraz, ¿vale? Hay que considerar que también existen falsos positivos y eso es parte de la eficacia que tiene que demostrar un canal de denuncia, ¿vale? No obstante, tenemos que partir del principio de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y el denunciante es, aparte de quien informa la situación que está observando, que puede ser un acto indebido o una irregularidad, pues es también quien aporta pruebas, ¿vale? Es importante ese componente de aportar pruebas porque eso es lo que va a permitir realizar una investigación. ¿Eh? Luego está lo que es la unidad de revisión, de seguimiento, que es la denuncia de irregularidades, ¿vale? Esta es muy importante porque la denuncia de irregularidades es un componente dentro del sistema de gestión que adquiere un código, adquiere una identidad y es a la cual le vamos a hacer seguimiento. El hecho de que exista una codificación automática a la hora de que el denunciante elabore su denuncia de irregularidades, pues permite hacer seguimiento en tipos expedientes y esos tipos de expedientes pues van a tener todo el soporte para que este canal de denuncia sea auditado. Esto también es una característica importante de los canales de denuncia. Los canales de denuncia no es simplemente un canal en el cual se va a manifestar cualquier situación de forma irresponsable, no. En todo caso, son situaciones en las cuales se tengan pruebas y que está sujeto a el análisis, por ejemplo, de los tiempos de atención de la denuncia de una irregularidad, lo que han sido los recursos necesarios para poder hacer la investigación, el tiempo total de resolución de una denuncia. Todas esas variables se van a adjudicar a un metadato que en este caso es el código de la denuncia de irregularidades. Luego está lo que es el triaje. El triaje es una evaluación previa a convertirse en una investigación, puesto que hay que clasificarla, ¿vale? En un canal de denuncia pueden llegar datos tan importantes como, no sé, una transacción con una institución pública
la cual está fuera del marco de la conducta ética de la organización. Puede llegar una denuncia de esas características, como también pueden decir que el café de la cafetería de la organización es insípido, ¿vale? O sea, aquí puede llegar cualquier cantidad de información y por lo tanto hay que establecer criterios para ver si estas proceden hacia una investigación o simplemente es información que quiere aportar un denunciante de una presunta irregularidad o un acto indebido que no es tal, ¿vale? Por lo tanto, es importante establecer esas responsabilidades y esos criterios a la hora de hacer el triaje. Luego está lo que es la conducta perjudicial. La conducta perjudicial es la conducta que adopta un denunciado y que es observada por un denunciante. ¿Vale? Esa conducta perjudicial puede estar en el marco del incumplimiento de un requisito legal o un requisito voluntario. Esa conducta perjudicial incluso puede ser que sea observada por primera vez, dada la denuncia de irregularidades y que no exista en el marco normativo actual y que refuerce el marco normativo. Esto también es muy importante como parte del funcionamiento de la gestión de un canal de denuncia que también aporta a lo que es la gestión del conocimiento dentro de las organizaciones. Y luego está lo que es la investigación. La investigación es un acto formal en el cual se recogen las evidencias tanto de las que aporta el denunciante como de la operación, el proyecto, la persona o la transacción donde ocurrió la presunta irregularidad. Bien. Ahora vamos a hablar de todos esos términos, pero cómo están estructurados. Vamos a hablar de la taxonomía de un canal de denuncia que luego Rubén nos va a mostrar cómo se automatiza. Muy importante el componente de la transformación digital de estos canales de denuncia, puesto que finalmente se va a recibir una cantidad de información que debe estar ordenada, muy importante que esté ordenada y que sea medida su gestión para poder cumplir con los requisitos legales y para, por supuesto, dar respuesta a esos denunciantes que van a confiar en mayor medida en ese canal de denuncia en cuanto se le dé respuesta a esas denuncias. Bien. Lo primero que tenemos que definir es la organización y su contexto. ¿Bien? Por ejemplo, nosotros podemos empezar una implementación en una organización cuya contexto es la obligación. No obstante, se puede ampliar hacia otras instancias de la organización que, si bien no son obligación, pues es una mejor práctica. En este caso, el Zero Trust se aplica incluso en compliance, el hecho de que no damos lugar a posibles errores. Aquí lo vamos a implementar en toda la organización o en parte de ella. Esto va a depender mucho de la cultura organizacional, de los recursos con los que cuente la organización, el conocimiento que se tenga sobre el sistema de gestión de compliance, además de las obligaciones que se adquieren dado el desarrollo de un negocio. Esto apunta directamente a la definición de un alcance. El sistema de gestión de denuncias tiene que contar con un alcance. Ese alcance puede ser el total de las operaciones de la organización o operaciones muy específicas. Por ejemplo, hay organizaciones que se dividen en líneas de negocio que son más riesgosas que otras. Por ejemplo, aquellas líneas de negocios que están relacionadas directamente con servicios a entes gubernamentales. ¿Vale? Yo puedo definir un canal de denuncia en el cual concentro todos mis esfuerzos para atender lo que son los actos indebidos relacionados con mi línea de negocio de servicios a entes gubernamentales. Bien, eso evidentemente va a dar respuesta a un nivel de madurez que tiene la organización en su canal de denuncia. ¿Qué pasa? Que con ese nivel de madurez que en un principio será incipiente, será muy bajo,
pero conforme lo vaya aplicando en aquellas áreas más críticas, pues puede ir haciendo el efecto sombra, incrementándolo hacia otras áreas que son menos críticas, pero no quiere decir que no tengan fuentes de información importantes para la transparencia de la organización. Bien, luego está lo que es la comprensión de las expectativas y necesidades del cliente, ¿vale? Muy importante que cada vez que nosotros tomamos una decisión dentro de una organización, siempre nos preguntamos cómo el cliente se va a ver beneficiado, porque finalmente al cliente, llamemos cliente en el sector privado, en el sector público sería al ciudadano, aquella persona a la que le debemos nuestro esfuerzo, pues es el que va a percibir el valor que tiene un esfuerzo como la implementación de un canal de denuncia y sobre todo si es automatizado. Bien, luego tenemos tres características fundamentales que tenemos que permear a lo largo de todo el sistema de gestión de denuncias, que es la verdad, la imparcialidad y la protección, ¿vale? La verdad en cuanto a la posibilidad de adquirir la mayor cantidad de evidencias, ¿vale? Aquí ya hablamos en términos de evidencia. Imparcialidad es porque quien opera el sistema de gestión de denuncias, pues no podía estar parcializado del lado del denunciante ni del presunto denunciado, sino que tiene que actuar con imparcialidad, puesto que pueden existir falsos positivos. Bien, y la protección. La protección tiene que ver con la protección al denunciante, principalmente, la protección de las evidencias que en este caso forman parte de una investigación y también protección al resto de las partes interesadas. Bien, hay que considerar que en un canal de denuncias se maneja información muy delicada, información que se puede catalogar como información sensible. Por lo tanto, pues los niveles de seguridad que tiene que tener un canal de denuncia son relevantes. Esto se los digo para que los que nos estén escuchando, tomadores de decisiones, tengan mucho cuidado por decir, oye, me voy por el canal de denuncias que es más económico. Sí, muy bien, cuidado, pero ¿qué garantías te está ofreciendo? Entonces, si van a contratar este servicio, pues asegúrense que es una organización cuyos niveles de protección de la información estén acorde a la importancia de esta información. En el caso de ISOTools, pues ostentamos lo que es las certificaciones de más alto nivel en materia de seguridad de la información, como la ISO IEC 27001. También contamos con la ISO 22301, la ISO 20001. Es decir, nos hemos preocupado por este factor de protección que, a mi parecer, es uno de los más relevantes a la hora de decidir sobre el canal de denuncia en el sistema de gestión de denuncias, como lo estamos denominando desde la 37002. Luego están la planificación. El sistema de gestión de denuncias tiene que ser planificado. En este caso, tenemos que reconocer cuáles son los riesgos tanto de la operación del canal de denuncia como los riesgos que va a abordar ese canal de denuncia, establecer objetivos de esas denuncias. ¿Qué objetivos tenemos? Tenemos mejorar la imagen de la marca, mejorar el clima organizacional, por ejemplo. Esos son objetivos que podemos estar planteando a la hora de establecer un canal de denuncia, afianzar nuestras relaciones con determinados clientes. Todo esto pues aporta directamente al propósito de la organización. Esa planificación se tiene que establecer porque va a ser luego criterio para poder mejorar el desempeño. Es importante la participación del liderazgo. El liderazgo es un factor transversal, de hecho es central dentro del sistema de gestión de denuncias. Los líderes de la organización tienen que eh, eh, generar lo que es la confianza en el uso de este tipo de instrumentos, porque van a garantizar la verdad, la imparcialidad y la protección. eh, eh, Primero que nada por el aporte de recursos y el establecimiento de un marco de conductas a través de políticas, roles y responsabilidades. Esas políticas, roles y responsabilidades es importante que estén documentadas y que sean divulgadas
incluso si es del sistema de gestión de denuncias, mucho mejor. En el caso de ISOTOOL, eso es una de nuestras fortalezas, que es la comunicación que se hace por medio de canales que son directos hacia los recursos que tienen las personas para poder enterarse de la existencia de esas políticas, responsabilidades y autoridades. Luego es importante contar con un apoyo, formación constante, muy importante tener lo que son las 3C, la comunicación, la capacitación y la concienciación sobre el uso de esta clase de instrumentos. Esto senta las bases para el ciclo de mejora continua: planificar, hacer en este caso es recoger ya las denuncias, ejecutarlas, poder hacerle el tratamiento a esas denuncias por medio de planes de acciones que sean eficaces, el verificar, en el cual se le va a hacer seguimiento a los SLA, los acuerdos de niveles de servicios que tienen que contar un canal de denuncia. Esto pues es importante que tenga contadores desde el momento en que el denunciante observa ese acto indebido hasta el momento en el que se toma una decisión. Bien, todos esos puntos o momentos de la verdad tienen que estar claramente establecidos. Luego, actuar en consecuencia. Las acciones tienen que ver con el fortalecimiento de la organización. Cada denuncia debe aportar al fortalecimiento de la transparencia de la organización. Esto no está hecho para sabotear la operación de nadie, sino está hecho precisamente para que una organización sea cada vez más competitiva y aportar a la sostenibilidad de la organización. Y esto nos permite cerrar un ciclo, el cual van a estar en interacción constante desde el liderazgo y el apoyo a las diferentes fases de planificar, hacer, verificar y actuar, que se tienen que repetir una y otra vez en cada uno de los ciclos de un sistema de gestión de denuncias. La bibliografía consultada para esta actividad fue la ISO 37002-2021, que es Sistemas de Gestión de Denuncias, una guía para su implementación, y los dejo con Rubén, quien nos va a presentar una herramienta de transformación digital de todos estos conceptos que vivimos a través de la teoría. Muchas gracias por su atención.